está aquí. Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a la reflexión del Evangelio de hoy. Iniciamos. Hermanos, a veces escuchamos la voz de Dios, pero elegimos ignorarla porque no nos conviene. Pero antes de la reflexión, invocaremos juntos al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. A ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30, Jesús dice una frase que corta el alma. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús no dice, mis ovejas saben de mí, dice, escuchan mi voz y más aún me siguen. Ahí está la diferencia entre una fe superficial y una fe viva. Porque muchos conocen a Dios, pero no lo obedecen. Muchos rezan, pero no cambian. Muchos van a misa, pero siguen viviendo como si Dios no hablara. Jesús usa una imagen muy sencilla, la del pastor y las ovejas. En tiempos de Jesús, las ovejas reconocían la voz de su pastor en medio de muchas voces. No era teoría, era relación. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Tú reconoces la voz de Dios en tu vida? Porque Dios habla en tu conciencia, habla cuando sabes que algo está mal, habla cuando sientes ese llamado a cambiar, a dejar ese pecado, a regresar a Él. Pero muchas veces hacemos silencio interior para no escucharlo. Y eso pasa en la familia. El esposo que sabe que debe amar mejor, pero se endurece. La esposa que sabe que debe perdonar, pero guarda rencor. Los hijos que saben lo correcto, pero eligen el camino fácil. No es falta de conocimiento, es falta de decisión. Jesús también dice algo poderoso. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto no es poesía, es promesa. Cuando tú realmente escuchas a Dios y lo sigues, tu vida cambia de dirección. Tu historia ya no está en manos del mundo, sino en manos de Cristo. Y esas manos no sueltan. Pero hay una condición: escuchar y seguir. No basta con sentir bonito, no basta con emocionarse, hay que caminar detrás de Él. Te cuento una historia. Había una joven que creció en la iglesia, sabía rezar, conocía la Biblia, incluso servía en su comunidad, pero en su vida privada vivía en pecado constante. Cada vez que sentía que debía cambiar, decía, más adelante, todavía no. Un día tuvo un accidente, nada grave, pero lo suficiente para hacerlo detenerse. Esa noche, en el hospital, en silencio, sintió algo que no podía ignorar. No fue un ruido, fue una certeza interior. Te estoy llamando y me sigues dejando para después. Y ese momento lo quebró. Lloró, no por miedo, sino porque entendió algo. Dios siempre le había hablado, pero él había decidido no escuchar. Desde ese día no solo creyó, empezó a seguir. Y eso conecta directamente con el Evangelio de hoy.
Jesús no deja de hablar, pero tú decides si escuchas. Y no basta con oír, hay que moverse, hay que cambiar, hay que obedecer. La iglesia nos enseña algo claro. Dios no abandona a sus hijos, pero respeta su libertad. El Señor te sostiene con su gracia, especialmente en los sacramentos. La confesión, por ejemplo, no es solo perdón, es volver a escuchar la voz del pastor. Como dice la Escritura, hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Y también, el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23, versículo 1. Ahora guarda silencio un momento y responde desde el corazón. ¿Estoy realmente escuchando a Dios? ¿O solo lo ignoro cuando me incomoda? ¿Qué área de mi vida sé que debo cambiar, pero sigo postergando? ¿Estoy siguiendo a Cristo o solo diciendo que creo en Él? ¿Reconozco su voz o estoy confundido entre tantas voces del mundo? Oremos. Señor Jesús, hoy quiero dejar de huir de tu voz. Quiero aprender a escucharte, incluso cuando me corriges. Dame un corazón dócil, un corazón valiente para seguirte, aunque cueste, aunque duela, aunque implique cambiar. No permitas que me pierda. Tómame fuerte de tu mano y llévame a la vida eterna. Amén. Hermanos, porque al final no se trata de cuánto sabes de Dios, sino de si estás dispuesto a seguirlo. Bendiciones, hermanos.